Bien, les decía que para poder analizar la variabilidad, la heterogeneidad o en su defecto la homogeneidad de un conjunto de datos, necesitamos un punto de referencia, ¿no? Y habíamos calculado nosotros dentro de estas medidas de dispersión, habíamos calculado, por un lado, la desviación media absoluta, habíamos calculado también, voy a saltar un ratito, la desviación típica, que son dos medidas que nos permiten analizar la variabilidad de los datos, pero tomando a la media aritmética como punto de comparación. También habíamos calculado la desviación mediana absoluta, que analiza la variabilidad de los datos, pero que toma a la mediana como punto de comparación. ¿Sí? Ahora, cuando habíamos comentado también, habíamos quedado, habíamos comentado que cuando queremos nosotros que poder comparar dos desviaciones, ¿qué hacemos? Calculamos el coeficiente de variación, que lo que nos permite es la desviación estándar, la que analiza la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética, poderla llevar a un porcentaje, ¿no? Entonces, y era igual a la desviación estándar sobre la media aritmética. Y lo que nos hace es transformar la desviación de los datos respecto a la media aritmética, pero a un formato porcentual. Bien, pero cuando queremos calcular nosotros esa variabilidad porcentual, pero respecto a la mediana, lo llamamos índice de dispersión respecto a la mediana. Ya vimos anteriormente cómo se calculaba la desviación mediana absoluta. Entonces, cuando esa desviación mediana queremos llevarla a un formato porcentual, ¿no? Es decir, cómo es la variabilidad de los datos respecto a la mediana, pero en porcentaje, se lo conoce como índice de dispersión respecto a la mediana. Y cuando queremos calcular respecto a la moda, que también podemos utilizar a la moda como un punto de referencia, lo llamamos índice de dispersión respecto a la moda. Y aquí tenemos la formulita para calcular lo que vamos a llamar la desviación modal absoluta, que nos permite calcular la desviación, pero respecto a la moda. ¿Ya? Estas cuatro nuevas fórmulas vamos a incorporar. Y todo eso lo vamos a resolver a través de un ejercicio global. Fíjense, entonces, resumiendo, para no generar confusión, podemos calcular nosotros la variabilidad, la heterogeneidad de los datos. Yo les decía el otro día, eh, Cochabamba está lejos, está cerca. Va a depender con qué lo comparemos, ¿no? Si lo comparamos con Samaipata, pues está lejos Cochabamba. Si lo comparamos con la China, Cochabamba está cerquita. ¿Cómo cambia la interpretación dependiendo contra qué lo comparemos? Yo le decía el otro día, un jugador de fútbol que aquí conozco que mide 1,70 y 1,80. ¿Es una persona alta o una persona baja? Depende con quién lo comparemos. Si comparamos con el promedio de los bolivianos, una persona alta. Tal vez si comparamos con el promedio de estatura de un europeo, de repente una persona de estatura normal. Entonces, ¿cómo se vuelve de pronto esa persona alta o baja? Dependiendo, no se está checando la persona, ¿no? Sino que estamos cambiando el punto de comparación. Entonces, podemos comparar los datos, qué tan dispersos, qué tan variables, qué tanta heterogeneidad, qué tanta homogeneidad hay, pero podemos compararlos respecto a la moda, a la mediana y a la media aritmética. ¿Cuál es más común? Generalmente es más común hacerlo respecto a la media aritmética, la comparación. Entonces, si queremos hacerlo respecto a la media aritmética, ¿qué tenemos? La desviación media absoluta, tenemos la desviación estándar, y si queremos en su formato porcentual, el coeficiente de variación. Si queremos hacerlo respecto a la mediana, ¿qué tenemos? Aquí está en la pantalla. Tenemos la desviación mediana. Y si queremos en su formato porcentual, acá está el índice de dispersión respecto a la mediana. Si queremos calcularlo en función a la moda, tenemos la desviación modal absoluta. Y si lo queremos respecto en su formato porcentual, acá está la fórmula, índice de dispersión respecto a la moda. Entonces, son las tres medidas sobre las cuales podemos nosotros generar comparaciones este, de los datos respecto a un punto. Media aritmética, mediana y moda.
Bien, vamos a hacer un ejercicio global, completo, de todo. Y vamos a partir de este conjunto de datos que tenemos en esta tabla. Bien, voy a apagar mi pantalla, mi cámara, chicos, por un efecto que estoy desde la oficina y estoy con los megas de mi celular en realidad. Bien, tengo problemas con la máquina, problemas con internet. ¿Ya? No es que me esté ocultando. ¿Ya? Muy bien. Tenemos este ejercicio completo. ¿Qué tenemos acá? Fíjense, tenemos una tabla de distribución de frecuencia con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con 7 intervalos. 7 intervalos. Y sus respectivas frecuencias absolutas. ¿Qué tenemos también? Marca de clase. ¿Sí? El punto medio de cada clase. Bien, y aquí hemos calculado por anticipado, porque lo vamos a necesitar, marca de clase por frecuencia absoluta. Es decir, cada uno de estos valores de marca de clase lo hemos multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Con qué objetivo? De generar esta columna de marca de clase por frecuencia absoluta. ¿Eso para qué? Porque para que podamos calcular la media aritmética, recordemos que la media aritmética aquí es igual a la sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta. Entonces, esta sumatoria dividido entre n, que son 50 datos, esa sumatoria nos da 5.541. Dividido entre 50, tenemos la media aritmética. No porque va a ser necesaria la media aritmética, que es uno, vamos a calcular la variación de los datos inicialmente respecto a la media aritmética. Y la primera medida que tenemos para calcular la variabilidad de los datos, recuerden ustedes que era la desviación media absoluta. Esta es una de las medidas que tenemos para analizar la variabilidad de los datos, tomando como punto de comparación aquí a la media aritmética. ¿Qué dice la fórmula? Valor absoluto de marca de clase menos media aritmética. Ese valor absoluto debe ser multiplicado por frecuencia absoluta. ¿Qué significa valor absoluto? Que es el valor que se obtenga de las operaciones dentro de este valor absoluto es siempre positivo, ¿cierto? Es por eso que aquí hemos generado una columna que dice marca clase menos media aritmética por frecuencia absoluta. Si están con su máquina de calcular, que puedan verificar por lo menos el primer cálculo para que sepan de dónde sale, chicos. Dice, marca clase menos media aritmética. ¿Qué significa? ¿Cuánto es la marca de clase? 54. Menos media aritmética. ¿Cuánto es la media aritmética? 110,82. Eso, ya sea positivo o negativo, como se le aplica valor absoluto, va a ser siempre positivo. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que es 14. Eso nos da 779,24. Verifíquenlo, por favor, para que no tengan dudas con estos datos, para que no lo hagamos para todos. Vuelvo a repetir, para la primera categoría, que dice, marca de clase menos media aritmética. La marca de clase es 54. La media aritmética es 110,82. Esa diferencia, no importa que sea negativa o positiva, se va a hacer siempre positiva porque hay valor absoluto. Y luego multiplican, dice la fórmula, fíjense, por la frecuencia absoluta, es decir, por 14. Verifiquen, por favor, si sale 779,24, para que no tengan problemas con este cálculo. Si alguien puede confirmármelo. Sí, sale eso, ingeniero. Ya, perfecto, gracias. Repetimos la misma operación en todas las filas. Y obtenemos esta sumatoria, 2.335,88. Entonces reemplazamos, acá arriba en el numerador, 2.335,88 dividido entre el n, que son 50 datos, obtenemos una desviación media absoluta de 46,72. ¿Qué quiere decir esto? Es bueno interpretarlo. Dijimos que esta es la variabilidad, analiza la dispersión de los datos.
suponiendo que esto estén en unidades monetarias, dólares, significa que estos 50 datos están desviados en promedio 46,72 dólares. Y si pudiéramos distribuir equitativamente todas las desviaciones, cada uno de los datos está desviado 46,72. Ese es el cálculo de la desviación tomando en cuenta esta fórmula de la desviación media absoluta. Pero también podemos calcular la desviación o la variabilidad de los datos utilizando esta otra, la desviación estándar, y que además es la más utilizada por si acaso. Y que lo vamos a simbolizar con una S. ¿Qué dice? Raíz cuadrada, dice, de la sumatoria de la marca clase menos media aritmética al cuadrado y multiplicado por la frecuencia absoluta. Aquí hemos colocado de nuevo la tabla. Fíjense. Tenemos la marca clase, tenemos frecuencia absoluta. Hice la fórmula. Entonces vamos a calcular esto primero, porque está dentro de la raíz. Dice, marca clase menos media aritmética. Es decir, ¿cuánto es la marca de clase? 50. Hagámoslo para la segunda categoría, ¿les parece? Para que la manera de variar un poquito. 88,5 la marca de clase. Menos, dice, la media aritmética. Acá abajito está la media aritmética. 110,82. Esa diferencia, negativa o positiva, no importa, la elevamos al cuadrado, se va a hacer positivo. Y luego multiplicamos por la frecuencia absoluta, que es 17. Verifiquen si nos dio 7.611,67, por favor. Ingeniero, un día, disculpa, a mí me salió 8.469. A ver, pues, no, puede ser que esté con Sí, un error igual, acá. ingeniero. Puede ser que esté con error. Sí, sí, sí. Me dicen que aquí sale 8.000 y algo. 8.469. ¿Alguien más saca lo mismo? Sí, yo igual, ingeniero. Igual en la Ingeniero. anterior no me salió igual el El resultado. anterior igual salió diferente, sí. No me diga. ¿Será que está con error ahí? Voy a sacar mi calculadora. No sé si la... Sí, aquí está. Sí, puede ser que esté con error. Voy a verificar, ¿ya? Para la segunda categoría, por favor, es marca de clase, que es 88,5 menos, dijimos, la media aritmética, que es 110,82, eso al cuadrado, y multiplicado por la frecuencia absoluta, que sería 17 por 17. Tienen toda la razón. 8.469,10. A ver, sí, puede ser que me hubiera confundido. Cuando hice el cálculo, trabajé con otra media aritmética sin querer. Sí, puede ser que vea un error acá. No importa, es bueno detectarlo. A ver, de la primera, verifiquemos la primera, por favor, de manera que manejamos bien el uso de esta formulita. Sería marca de clase 54 menos 54 menos la media aritmética 110,82, eso elevado al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicado por Sale 14, ¿no? 45.199,17. Tienes toda la razón. Sí, 45.199. Ya, parece que hay un error en todos estos datos acá. Y lo voy a verificar luego, pero ya no importa. En la, ingeniero, en la primera tabla igual. Sí, en la de arriba igual, ingeniero, no me salía igual. Sí, qué raro, ¿qué habrá pasado? Muy Me bien. salía otro resultado. Ya, verifiquémoslo, por favor, para que no se queden con la duda. Pues sí, puede ser que la tabla esté mal. Y eso me va a permitir corregirlo luego, pero que no se queden con la duda. A ver, revisemos el primero, por favor. ¿Qué dice la fórmula? Marca de clase, que es 54, ¿no? Aquí 54, menos la media aritmética, que es 110, menos 110,82, y eso multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 14. Sale 795,48. Exacto, 795,40. Tienes razón. Sí. Seguramente al hacer el copy-paste o sin querer modifiqué algo acá, no me di cuenta de corregir esto. Perfecto. Pero no hay problema con el cálculo, ¿se entiende? Si efectivamente hay un error acá en esto, pero lo que no quiero que se genere confusión al usar la fórmula. Ya, en fin, esto se corrige después. Volviendo al ejercicio, ya, hemos verificado que esto parece que están con error.
pero lo que me interesaba más es que sepan utilizar esta formulita. ¿Ya? Ya, vamos a continuar, porque no tiene sentido ahorita corregir uno por uno. No es que estoy con el PDF. ¿Ya? De todas maneras, chicos, cuando ustedes ya calculan todos estos valores de acá, ¿qué hacemos? La sumatoria total. Ya, aparentemente está con error, pero la trabajaremos así nomás, por favor. 163.694.67. Esta sumatoria obtenida ya podemos reemplazarla aquí en la fórmula. ¿Dónde exactamente? Aquí en el numerador, ¿no? 163.694.67. Dividido entre el n-1, que son 50 datos menos 1, 49, se le saca la raíz cuadrada, y aparentemente, aunque está con error, ya hemos visto, la desviación estándar, bueno, sería 57.8. ¿Sí? 57.8. ¿Qué significa esta desviación estándar? Que utilizando la fórmula de la desviación estándar, que estos datos se ha analizado la variabilidad, pero se lo ha analizado la variabilidad respecto a la media aritmética, estarían alejados 57.8 cada uno de los datos. ¿Ya? Claro que esto está con error, hemos dicho. Vamos a corregirlo posteriormente. No lo había detectado. Muy bien. Ahora, hay una medida, ahí me detengo un ratito. Eso fue lo que vimos hasta la anterior clase, la desviación estándar. ¿Hay alguna duda del cálculo de la desviación estándar, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Bien. Vamos a incorporar una medida que en realidad no tiene un uso práctico, que es la varianza. Si ustedes se dan cuenta, la varianza es la misma fórmula de la desviación estándar, solo que no está elevada, no tiene raíz. La varianza se la define como la desviación estándar al cuadrado. Se dan cuenta, es exactamente lo mismo, solo que no se le aplica raíz. ¿Sí? No tiene una interpretación, más que toda esta medida de la varianza se lo usa en trabajos de estadística avanzada. Por eso que pues, para nosotros no le vamos a dar mayor importancia. Es considerada también una medida de dispersión, pero para efectos superiores, ¿ya? Bien, y ahora esa desviación estándar que hemos encontrado, lo podemos llevar a su formato porcentual. ¿Sí? Calcular la desviación, pero en porcentajes. Aquí igual la fórmula a la desviación estándar sobre la media aritmética por 100. Esta desviación errónea que hemos calculado la seguiremos utilizando, 57.8, dividido entre la media aritmética por 100. Eso nos da 52,16%. Es decir, ¿qué significa eso? Que estos datos están desviados respecto a la media aritmética, ojo, que es nuestro punto de comparación, están desviados un 52,16%. Que existe una variabilidad, que existe una dispersión del 52,16%. Esas son las medidas que vamos a utilizar para analizar la variabilidad o la dispersión de los datos tomando a la media aritmética como punto de comparación. ¿Cuáles fueron? Recuerden, primero la desviación media absoluta. Segundo, desviación estándar. Tercero, la varianza. Cuarto, el coeficiente de variación. Esas 4 medidas, hay gente que está en espera ya. Esas 4 medidas analiza la variabilidad, la dispersión de los datos respecto a la media aritmética. Mientras más pequeños sean esos valores, aumenta la homogeneidad. Mientras más se acerquen al cero, se acercan a la homogeneidad perfecta. Cuando estos datos toman el valor cero, ¿qué significa? Una homogeneidad perfecta, que todos los datos son iguales, que no existe variación de los datos. Pero a medida que van modificando, van variando los datos, va aumentando todas nuestras medidas de dispersión, va aumentando la heterogeneidad. Pero esta heterogeneidad está calculada aquí, vuelvo a repetir, en función a la media aritmética. Si yo en el examen les pido, chicos, calcular la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética, ¿qué me van a calcular? Desviación media, desviación estándar, varianza y el coeficiente de variación. Son las 4 medidas que analizan la variabilidad de los datos respecto a la media aritmética. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí?
Sí, ingeniero. ¿Ya? Muy bien, ahora, pero vamos a cambiar. Ya queremos calcular la variabilidad de los datos, pero respecto a otra medida, ya no queremos respecto a la media aritmética. Queremos respecto a la mediana. Y para calcular la variabilidad respecto a la mediana tenemos dos, la desviación mediana absoluta y lo que llamamos el índice de dispersión respecto a la mediana. Vamos con el primero. Pero necesitamos, para poder calcular la desviación respecto a la mediana, necesitamos conocer la mediana. Entonces aquí se ha hecho un cálculo previo de la mediana. Si ustedes recuerdan, teníamos que decir n dividido entre 2, son 50 datos entre 2, 25. Con ese valor, ¿dónde nos vamos? Recordemos el cálculo de la mediana a la columna de frecuencia acumulada y vemos dónde está el 25. La primera clase llega hasta 14, el 25 está acá en esta segunda, es decir, entre 69 y 108 se encuentra la mediana. Hasta la formulita, hagamos uso, el límite inferior de esa clase, 69, perfecto, 69. El n dividido entre 2, nos salió 25, 50 entre 2. Esto, si ustedes recuerdan que era la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada, ¿pero de quién? De la anterior clase. Nosotros estamos trabajando, hemos dicho que la mediana se encuentra en este segundo intervalo. De la anterior clase, ¿cuánto sería? 14. Muy bien, 14. La frecuencia absoluta de la clase actual. Estamos en el segundo intervalo. Frecuencia absoluta. Clase actual, 17. Efectivamente, 17. ¿Y el ancho de clase? ¿De cuánto en cuánto aumenta la clase? De 69 a 108 hay un ancho de clase de 39. Eso nos da una mediana de 94.4. Si alguien pudiera corroborármelo, por favor, si está correcto ese valor de la mediana. ¿Alguien pudo corroborármelo? A mí me sale diferente, ingeniero. Ay, ¿será que está con error este? Yo tengo que dar una revisada de este cálculo. A ver, por favor, yo también lo voy a calcular acá. Está bien, ingeniero. Ingeniero, Sí, a Está mí me da bien. bien igual. Sí, sí. 94,24. Está bien, está bien. está bien, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Ok, bien. Entonces, vamos a calcular, ya está la mediana. Aquí fíjense la fórmula que nos dice la sumatoria de la marca clase menos la mediana. Voy a borrar un poquito la pantalla. Veamos, vamos a ver si todavía están bien calculados aquí los datos. Marca clase, vamos con la primera. 54. Menos la mediana. Voy a subir un poquito para que se vea. Ahí. 94.29 la mediana, ¿ya? Entonces, marca clase menos la mediana. 54 menos 94.24. Dentro de valor absoluto. Y eso multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 14. Dividido entre el n, que es 50. A ver, verifíquenmelo este 6336, por favor. Ingeniero, me da 563,36. 563. Sí, Aquí le estaría sí, faltando un 5, ¿no? sí, sí, ingeniero. Ya, ok. Ya, mil disculpas, hay errores acá. Pero bueno, la idea es que me entiendan el cálculo. Le dan a revisar todos los cálculos. Parece que le hice copy-paste el ejercicio del Word que tenía, pero
Parece que lo he copiado mal. O se me ha movido algo y le he borrado una fila y no me di cuenta, no me percaté. Ya, su compañero saca 563.36. Los demás, ¿está claro cómo se ha obtenido ese valor de 563.36? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende, chicos? Sí. Muy bien. Un ratito, chicos, ya. Deme 30 segundos, por favor. Ok, chicos, continuamos. Bien, bien, ya tenemos acá la desviación mediana, ¿ya? La sumatoria de todos estos datos, aquí ya vimos que también existen errores, nos genera 2150.99. Eso reemplazamos acá, el n que es 50, y encontramos que la desviación mediana es 43.02. ¿Qué significa que la desviación mediana sea 43.02? Que cada uno de estos 50 datos que tenemos se encuentra desviado en promedio ¿de quién? Ojo, de la mediana 43.02 dólares, asumiendo que sean dólares esos datos que tenemos acá. ¿Sí? Que sean dólares. Ahora, esa desviación mediana, que está respecto a la mediana, tal como lo vimos para la media aritmética, podemos llevarlo a un formato porcentual. Ese formato porcentual lo conocemos como, es para que no se repitan los nombres, porque pudiéramos llamarlo coeficiente de variación respecto a la mediana. El que era respecto a la media aritmética se lo conoce comúnmente como coeficiente de variación, ya lo vimos hace un momento. Entonces, este índice de dispersión respecto a la mediana nos permite calcular la variabilidad de los datos respecto a la mediana en un formato porcentual. La desviación mediana, que es 43,02, dividido entre la mediana, que se la calculó hace un momento, de 94.24%. Chicos, tengo una llamada al decano, mil disculpas, me dan 20 segundos, por favor, ¿ya? Bien, mil disculpas, jefe. Ustedes saben que estoy director y me acaba de llamar la decana económica pidiéndome una reunión ahorita, por favor. Vamos a terminarlo esto, por favor. Ay, chicos, este no tiene descanso. Bien, entonces acá dividimos la desviación mediana sobre la mediana por 100 y encontramos la variabilidad de los datos respecto a la mediana, que es 45,65. Es decir, que nuestros datos están desviados de la mediana un 45,65%. ¿Alguna consulta, chicos? Entonces, en resumen, para analizar la variabilidad, la heterogeneidad de los datos respecto a la mediana, tenemos dos medidas: la desviación mediana absoluta y tenemos el índice de dispersión respecto a la mediana, que lo que hace es llevar esta desviación mediana
a un formato porcentual. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Ahora, hay dos medidas más, ahora porque podemos hacer lo mismo otra vez, fíjense. Calcular la desviación respecto a la moda y calcular la dispersión respecto a el índice de dispersión respecto a la moda. Sí, nuevamente, pero ahora ya tomando en cuenta la moda tomando la moda como punto de comparación. ¿Ya? Yo les voy a pedir que quedemos ahí, chicos. Me ha pedido la decana de económicas